Muy buenas tardes, mis queridos, apreciados, amados. Tanto amor, voy a reventar el corazón. Televidentes. Pues no es una tele, ¿cómo se diría? Mucho amor, mucho amor. Si no es una tele, en vez de televidente, ¿cómo se dice? Celular vidente, o sea, internet vidente, la madre que sea, usted ya sabrá qué quiero decir yo. Bueno, en este día tenemos un tema tan interesante para México, pero que aplica también en cualquier otro país. Y el tema sería la nueva conquista. ¿Cómo esta economía, esa política, este sistema de gobierno, este sistema económico que querían implantar aquellos que vinieron de España? Porque aparte que de España vinieron muchos judíos y árabes huyendo de la Inquisición. Eso es otro tema para discutir otro día. Y la iglesia le robaba las tierras acusándolo de herejes, de no católicos. Eso es otro tema para otro día. Bueno, y otro tema sería también que estos árabes judíos iban a África a robar, a matar a negros y esclavizarlos, y los vendían a los blancos, los vendían a otros judíos, y toda una historia que es la verdad. Un libro que dice México Engañado, del libro Francisco Martín Moreno. Eso es lo que vamos a leer. Se llama México Engañado. Es la historia que no le enseñan a los niños en la escuela, ¿verdad? Entonces, enganchadores en aquel tiempo eran estos como los manpower de ahora, que buscan empleados y van y los venden a un empleador, a una empresa, y la empresa les paga a ellos y ellos le pagan al empleado, pero se quedan con una porción, con un por ciento, con parte. Por ejemplo, si tienen que pagar a 1.500 a la semana, se pueden quedar con 200, 300 cada semana, ¿verdad? Por haberles conseguido ese trabajo. Eso es como a veces el gobierno te pone un sistema de acueducto, pero no te lo vende, sino que te lo renta de por vida. Y de por vida está chupando de ti que saque las aguas negras de tu casa y que las tire al mar o que las tire a un procesador de aguas negras. Eso también, cualquier sistema público que ofrece el gobierno te puede estar rentando un servicio, como el teléfono o cableado eléctrico o generadores, lo que sea. Esto es algo trucha, porque ¿para qué rentar una lavadora cada semana si uno puede comprarse una y en 6 meses, con lo que paga de renta en 6 meses, ya podría comprarse una? No haciendo así en una casa, no haciendo así en un auto que tiene otros defectos y ventajas, y es muy diferente con un auto y una casa. Y sí, vale la pena rentar de momento una casa cuando está empezando, y de momento vale la pena no comprarse un carro nuevo porque deprecia al año a la mitad, si no comprar un carro usado, pero que no te tan jodido, ¿verdad? Porque si no te va a dejar caminando en medio de la lluvia, en medio del sol. Bueno, los enganchadores eran esos, y esos existían. Entonces, habían compañía, mi papá me cuenta que había compañías que se llamaban haciendas, en la cual los hacendados eran dueños de mucha tierra, y el obrero, el campesino, trabajaba en la caña, en el café, en el plátano, en la naranja, la agricultura, muchos productos. Acá sería el tomate, en diferentes países diferentes productos, el cacahuate, diferentes productos, cría de animales como el ganado, las ovejas, las cabras. Bueno, y cuando terminaba de trabajar en la semana, que tenía que tener sus 1.000 pesitos ahí cada viernes, tenía que pagar las tienditas que eran dueñas. El dueño era el mismo patrono que le daba trabajo en el rancho, en la hacienda. Tenía que pagar y no le quedaba casi nada, unos pesitos. ¿Para qué? Para comprarse un pan, un azúcar, ¿para qué? Para transporte, no sé, para tomarse un poco de licor. ¿Para qué tomaban licor? Si el licor hace daño, el licor lo ponía borracho. El licor pone a la gente borracha y es destructivo al cerebro, la sangre. No debe el ser humano tomar
licor. Es algo muy destructivo. Solamente cuando tiene alergia como yo y le da comezón en la garganta, pues un sip es bueno para aclarar y poder seguir hablando y haciendo videos, ¿verdad? La gente juzga por lo que ve y no por lo que sabe. Bueno, vamos a leer estos párrafos que están marcados así en letra verde, a ver qué es lo que dice, porque me parecieron interesantes. Dice: inmensas extensiones territoriales, propiedad del clero, que no se explotaban en prejuicio de la sociedad, sin olvidar de una buena parte de ella. Moría de hambre ante la falta de empleo o como consecuencia de los abusos de los patrones amafiados con el gobierno. Se amafiaban los patrones con el gobierno, se amafiaba la iglesia y había mucha gente que no tenían empleo y había propiedades pues que no se explotaban. El clero era el dueño y no se explotaban. Como la iglesia dominaba y se hacía propiedades de terreno, pues no se explotaban, no se cultivaban, nada de eso. Había ese problema allá. Y sobre todo en Chihuahua, dice aquí, en Chihuahua, en el centro, ¿verdad? Eso fue durante el porfiriato. Cuando ¿Porfirio qué? Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, yo no soy, tú sabes, no sé mucha historia. Porfirio Díaz era el presidente cuando todas esas cosas ocurrían, que se llamaba el latifundio. Estamos hablando hoy del problema del latifundio, ¿verdad? Donde el obrero quería trabajar, pero ya no vivía de la tierra él, porque la tierra ya se le habían quitado al indito y no tenía que trabajar la tierra para alguien para poder comer y criar animales y poder comer gallinas, cabras, vacas, leche, hacer el queso. Bueno, pero no había tierra. La iglesia poseía la tierra. Al igual que la iglesia en Puebla, usted va y mira 200 capillas y catedrales, porque en cada colonia había una capilla o una semicatedral pequeña, y hasta en las pirámides las escondieron en la tierra y arriba le hicieron capillas. Bueno, pero el padre era como el alcalde. Política y gobierno iba junto de la mano. De ser un pueblo indígena pasó a ser un pueblo dominado por españoles o la corona y la iglesia mayormente. La vida de una hacienda durante el porfiriato, eso es lo que vamos a hablar. ¿Cómo era esa vida? Habían capataces y había latifundio. Vamos a leer este párrafo. ¿Sabes qué trabajos se realizaban en las fincas cafetaleras, tabacaleras, equiparadas a prisiones? Esas fincas tabacaleras, cafetaleras, estaban equipadas como si fueran prisiones. Me imagino que había rejas, había cuartitos de Bartola, como se dice, calabozos para aquellos que no cumplían su cuota. Si te decían, tienes que traer hoy 50 racimos de plátano, o hoy la cuota es 100 racimos de plátano, y tienes que traerlo, si no, lo latigaban. Y sospecho que estos eran negros esclavos o indios o simplemente mexicanos, mixtos, no sé, pero esto era real. Y sigue. ¿Sabes que ¿Sabes que el escritor Beth Traven en La Rebelión de los Colgados, es un título de los libros, La Rebelión de los Colgados, y el escritor se llama B. Traven, ¿ok? Ahí narra todo eso. Narra cómo colgaban en la selva de pies y manos a los peones que incumplían con las cargas de trabajo y los cubrían de una sustancia que atraía a las hormigas para devorarles el cuerpo entre gritos nocturnos de horror. Esto es nazi, esto es peor que Hitler. ¿Cómo llevar a cabo una representación teatral de una naturaleza cuando dice que le piden a los niños de la escuela que ejecuten un teatro de la época?
pero no traen esas cosas que hacían los patronos, que los mataban con hormigas, que los colgaban de las manos y de los pies en los árboles, porque no cumplían con la cuota agrícola que se les asignaba en el día. ¿Acaso la niña que represente el papel de la hija de un campesino va a contar cómo el amo le ordenó que se presentara a su lujosa habitación en el casco de la hacienda para violarla y ejercer así su derecho de pernada? El derecho de pernada era que antes de casarse, esa niña de 15 años, 17, 20, tenía que pasar por las manos del hacendado, del dueño del rancho. No sé por qué. Porque le gustaban vírgenes, ¿será? ¿Quién sabe por qué? Pero eso era una realidad y eso no se cuenta en los libros de historia, eso no lo sabe nadie, eso no se cuenta, una cosa que se calla por miedo quizá, ¿verdad? Y en este país México los periodistas los asesinan si llegan a contar la verdad de las cosas que hacen los narcos, los políticos, los religiosos, ¿verdad? Y hasta la fecha yo creo que sigue pasando, Y ¿eh? sigue pasando. Pues usted puede leer ahí libros que hablan de la muerte de los periodistas. Por ejemplo, yo tengo uno que habla de la muerte de 5 periodistas. Dice quién lo mató, dice cómo lo mató y dónde enterraron el cuerpo. Y a nadie le importa, ni al gobierno ni a nadie, esclarecer eso, enviar a alguien a la cárcel. Hay otro Porque libro. sabía mucho. Hay otro libro que habla de cierto alcalde de una ciudad de aquí cerca que mató a cierto periodista de cierto periódico, ¿verdad? Y por ahí anda haciendo negocios y ganando mucho dinero y no pasa nada. Ahí está, no va a la cárcel y está vivito, ¿verdad? Ok, bueno. El derecho de pernada, ya saben lo que es, ¿verdad? Agajarse la chamaca antes del casamiento, ¿no? Ok, la tienda de raya era eso que la tiendita que le vendía al obrero y después le quitaba el salario porque debía todo lo que se había comido. O sea que era un salario de miseria, no daba para frijoles, tortillas, leche y arroz, para la canasta básica. Era un salario que cuando lo recibían el de la tiendita se quedaba con él, ¿no? No daba, no había para ropa, no había para diversión, no había para viajes, no había um, para fumarse un crico, no había. Claro que. Bueno, Bueno, empleado ya o bien. dueño de esclavo. Ujú, ok. Si vemos, tengo una opinión personal. Ustedes recuerdan que los esclavos eran choferes del jardín, lavaban la casa, hacían cocinaban, lavaban las ollas, lavaban el piso, cuidaban los niños, cuidaban los perros, los animales, cuidaban el jardín. Todos esos trabajos lo hacen los suramericanos y no los suramericanos en Estados Unidos y en países como Europa. Esos son los esclavos de antes. Los negros esclavos de antes fueron suplantados por estos extranjeros de otros países que no hablan bien el idioma o que no se ajustan a la cultura porque no saben bien el idioma, tampoco saben las reglas de educación, cómo hablar educadamente, una higiene personal o una higiene del lugar donde está. Entonces esta gente son puestas en lugares que viven pequeños, no muy limpios y pues continúan su vida de sufrimiento y como humanos pues no son felices porque hay otros humanos que están más adelantados. El sistema socialista tiene un solo empleador, el gobierno y sus representantes. En el sistema socialista hay esclavitud, pero es una esclavitud suave, es una esclavitud de brazos caídos, porque no puedes faltar al trabajo, pero si quieres trabajar lento, puedes trabajar lento. No va a haber un supervisor que te esté exigiendo producción, ¿verdad? En algunos sistemas. Porque en otros países, creo, si mal no recuerdo, había una producción que era muy pesada, muy pesada. Ahorita no recuerdo, pero al rato me voy a acordar porque la memoria mía da como que me falla, ¿verdad? Pero era un dictador y, ¿sabes? Ese dictador todavía existe, está en África y el país se llama Suicilandia, ¿ok?
Y en Suazilandia, ese dictador, el último dictador déspota que queda en el mundo, vino aquí a México, a La Paz, al área de los hoteles que pagan $4,000 al día y tiene playas, y vino con sus 16 mujeres, que era en la poligamia, y un séquito de 30 ayudantes. Vino, creo que en su jet privado, como todos los líderes religiosos de falsas doctrinas, tienen su jet privado. Entonces, este negro. ¿No se llamaba Nelson? Cállate. Este negro es el rey de Suazilandia, y no permite que la gente reciba medicamentos adecuados para el VIH, y la mitad de los niños ahí nacen con VIH, y cuando llegan a los 40 años mueren. La expectativa de vida en este país africano, que es muy chiquito, muy pequeño, es de 40 años. Los 40 años casi mueren todos los adultos. Entonces viene ayuda de afuera, pero él también la monopoliza. Cuando hay un país en crisis, llevo 16 minutos, cuando hay un país en crisis y envían otros países de afuera, envían ayuda, ese país, este dictador, monopoliza y coarta, evita que esa ayuda llegue al pueblo. Recuerden el huracán en Puerto Rico, murieron 5,000 personas, y enviaron los americanos una ayuda, pero los ciertos políticos de Puerto Rico escondieron en unos almacenes esa ayuda, y luego de 2 años fue que empezaron a salir el agua, los alimentos enlatados, las lonas para evitar la lluvia, y todas esas cosas suceden. No solo en los países de tercer mundo, sino países modernos también eso sucede. Recuerden cuando tumbaron las Torres Gemelas, la Cruz Roja empezó a pedir ayuda que para la crisis, que ayuden en esta crisis. Millonarios dieron millones de dólares, y el noticiero ABC, creo que fue,